Borramiento. Borramiento. No. No. De dilatación existe pródromos. Pródromos de trabajo de parto. Los pródromos de trabajo de parto son es la antesala al trabajo de parto. Es antes, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en pródromos de trabajo de parto? Fran, ¿qué vamos a encontrar en pródromos de trabajo de parto? No sabía que era pródromo. Pérdida del tapón mucoso. El tapón mucoso es como un moquito que está protegiendo en el cuello uterino, ¿sí? Pérdida del tapón mucoso. ¿Qué más? Contracciones de Braxton Hicks, ¿no? ¿Cómo son estas contracciones de Braxton Hicks? No tiene ritmo. Indoloras, esporádicas, ¿sí? Entonces, antes que inicie la labor de parto, el cuerpo de la gestante va a tener que pasar pródromos de trabajo de parto, va a tener que cruzar su tapón mucoso y va a prepararse para realizar contracciones de Braxton Hicks. Acá recién después de pródromos tenemos el periodo de dilatación. Para que empiece la dilatación, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener? Margaret. Ya, su compañera han expuesto y han expuesto bastante del tema. ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo? ¿Nada? Emerson. Sheila. Acá está nuestro útero, acá está nuestro bebito, ¿sí? Entonces, para nosotros que empieza el periodo de dilatación, necesitamos contracción. Sin contracción no va a haber dilatación, ¿sí? Entonces, su compañera, ¿cómo es la contracción? Aquí, aquí o aquí. Abajo y luego arriba. 1, 2 o 3. Chicos, su compañera ha expuesto muy bien. Camila. ¿Dónde? Inicia en el fondo uterino y luego En el 1, en el o 2 o 3. Ese es el cuello. en el 3. ¿Dónde? 1, 2 o 3. Sabemos que es en el fondo, pero entonces ¿en dónde? Si es fondo uterino, es el El 1, ¿no? El 1. Ya. Y su compañera ha explicado correctamente la triple gradiente. Les ha mencionado que empieza aquí y todavía les han mencionado porque los músculos, o sea, el miometrio que tiene, ¿qué tiene? Los músculos musculizos para contraerse. Sí, es mucho más propicio la contracción, ¿no? Entonces va a venir acá hasta acá. Entonces, esa es la triple gradiente. Ya en distosis de trabajo de parto, vamos a ver inversión de la triple gradiente, en donde empieza de acá, 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 o es alternado, en donde las contracciones no son las correctas, ¿sí? Entonces, pero como no estamos en distosia, todos estamos en autolúcico, está viendo la triple gradiente. O sea que, ¿cómo vamos a hacer la caracterización de todas nuestras contracciones? Lili. La caracterización de las contracciones, ¿en dónde se va a determinar?
en la dinámica uterina. Ustedes mismos lo han expuesto, dinámica uterina. Tú misma, Lili. ¿Qué características tiene la contracción en la dinámica uterina? La intensidad, Muy bien, frecuencia, muy bien. la frecuencia y el tono. Ya, pero antes del tono. Ustedes han expuesto, han expuesto y creo que nada. Y duración, ¿no? Duración y no. Ya, muy bien. Entonces, en la historia clínica se va a colocar la caracterización de las contracciones en dinámica uterina. Entonces, dinámica uterina es un conjunto de características que van a determinar la contracción, que va desde intensidad, frecuencia, duración y tono. ¿Correcto? Ya, ok. A ver, Jocelyn, intensidad, ¿cómo lo mides? Intensidad, ¿cómo lo mides, Jocelyn? Alondra, ¿cómo mides intensidad, Alondra? Entonces hemos perdido casi media hora. Si no hemos entendido, hemos estado sentados nada más. Con la fuerza, la intensidad muy... La intensidad, si es que lo vas a medir en una IPRES 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4, donde no hay Doppler, lo determinas en cruces. Una cruz, dos cruces y tres cruces. ¿Sí? La frecuencia, Alondra. Es cada cuánto tiempo. ¿Cada qué tiempo? ¿Cómo? 10 minutos. Muy bien, Alondra. 10 minutos. Duración en Alondra. Duración en segundos. Tono en milímetros de mercurio, ¿no? Igual la intensidad es en milímetros de mercurio, porque se coloca un Doppler en la barriguita de la mamita. Pero como tú en tu postita no vas a tener un Doppler, entonces vas a determinar en cruces, ¿ya? Y el tono solamente lo vas a poder hacer en hospital, ¿ya, chicos? En conclusión, intensidad, frecuencia y duración en tu hoja de referencia tiene que estar. Si empieza dinámica uterina, o sea, si empiezan las contracciones. Por favor, diferencien. Contracciones de Braxton Hicks, ustedes mismos lo han dicho, indoloros, esporádicos, pero acá ya no son indoloros y ya no son esporádicos. Tienen características, ¿ya? Bueno, ok, sigamos. Intensidad. Una cruz es así, esta parte del 1, que es el fondo, va a estar así suavecito como tu naricita. Y ahí colocas una cruz. Esto vas a hacer. Nada, el 2 ni el 3, tu manito tiene que estar en el fondo uterino. Que tu manito esté en el 2, en el 3, en cualquier parte de su barriguita, ya fuiste. No, en el fondo, ¿ya? ¿Y cómo es una cruz? Como tu naricita. 2 cruces como acá tu mentón y 3 cruces como tu frente. ¿Sí? Entonces, eso lo vas a colocar. ¿Ya, chicos? ¿Me están entendiendo? Perfecto. ¿Y frecuencia cómo es? En 10 minutos, acá vas a colocar tu manito. ¿Y cuántas veces se pone durito en 10 minutos? Tal vez se pondrá 2 veces. Y acá pones 2 veces, se pone duro en 10 minutos. ¿Sí? Entonces así colocas tu frecuencia. Y de esa periodicidad, ¿cuál duró más en segundos? Ay, duró 20 segundos o 30 segundos. Y colocas el que ha durado más durito, ¿no?
En 30 segundos ha durado más y colocas esta. Y así lo colocas la dinámica uterina. ¿Sí, chicos? Entonces, por favor, dilatación, lo principal y su motorcito, como tiene el carrito, es la contracción. Y la contracción va a ser, dentro de dinámica uterina, son características de la contracción, intensidad, frecuencia y tono. Pero en tu postita nada más vas a hacer intensidad, frecuencia y duración. ¿Qué vas a determinar con esto? Este conjunto va a determinar, por ejemplo, si puede haber una hiperdinamia o una hipodinamia. Por ejemplo, hiperdinamia es que ya no está dos veces en 10 minutos. Puede ser de 5 a 6, 50 segundos, tiene de 2 a 3 cruces. Entonces ya este músculo del miometrio se está distendiendo muy apresuradamente. Esta hiperdinamia generalmente tiene como consecuencia una hipertonía, porque el tono está mucho más alto y genera ¿qué cosa? Puede generar parto precipitado o puede generar rotura uterina. Entonces, generalmente, cuando esta dinámica uterina está aumentada, nuestra gestante tiene dolor tipo contracción intenso, y le duele mucho. Entonces, está agotándose el músculo y puede provocar que o bien nazca rápido, y cuando es parto precipitado puede provocar desgarros, o puede provocar rotura uterina, ¿sí? En cambio, cuando tenemos hipodinamia, la hipodinamia genera hipotonía, y la hipotonía que genera, por ejemplo, está una cruz ya 8 horas, 6 horas, solamente una vez en 10 minutos, 25 segundos de duración, entonces las contracciones no están correctas, ¿no? Para que prosiga el trabajo de parto. Y esto genera trabajo de parto prolongado, ¿no? Y cuando tenemos trabajo de parto prolongado y monitorizamos nuestros latidos cardíacos fetales, entonces generalmente vamos a tener sufrimiento fetal, ¿no? Si dura mucho. Entonces yo quiero que ustedes vean la importancia de la dinámica uterina. Con la dinámica uterina podemos evitar ciertas patologías. O por ejemplo, si está una dinámica uterina muy intensa, para prevenir que haya rotura uterina, un parto precipitado, rapidito le referimos. Y allí ya van a hacer su atención del parto distóxico. O si está con una hipodinamia, no vamos a decir, bueno, esperemos que suba la dinámica uterina. No, entonces por eso tenemos que ver las horas que empezó y cuál es nuestro plan de acción. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí. En nuestro caso, por ejemplo, como mencionas, vamos a estar en establecimientos 1 a 1. En las lejanías siempre hay, por lo que he estado viendo, siempre, casi en su mayoría son partos domiciliarios. ¿Cómo podemos utilizar esta dinámica uterina? Y en base a las complicaciones de hipertonía y hipotonía, saber qué hacer. En hipertonía, No, lo que nosotros, si tú por ejemplo estás trabajando en Pantachi Sur, ya, que es una estancia, ¿ya? Y tu gestante ni siquiera está en Pantachi Sur, sino está en el cerro por otro lado. Entonces, en 37 semanas tú tienes que sensibilizarle para que baje acá y tienes que mencionarle que tiene que ir a la casa materna. No puedes nunca esperar que esté con 40 semanas y recién empezar tu referencia. Esto va a ser para una gestante que no te hizo caso. Y a la gestante que no te hizo caso, se escapó y ya empezó su dinámica uterina, entonces vas a colocar en tu hoja de referencia esto: intensidad, frecuencia y duración. Si está todo ok, solamente vamos a poner, más adelante lo vamos a deliberar, trabajo de parto, fase latente,
o trabajo de parto, fase activa, ¿no? Entonces, y ya tú lo refieres. Ya pues si es una hiperdinamia que está provocando rotura uterina, ya son otros parámetros clínicos, que eso no lo vamos a ver ahora, sino en octavo ciclo. ¿Ya, chicos? Yo quiero que se graben dinámica uterina, intensidad, frecuencia y duración. Siempre eso. Ya. Entonces, al tener estas contracciones, ¿qué dijo su compañera? Acá dijo que existen unas membranas ovulares que al momento de que se presionen por la contracción salen así como globito, ¿no? Está como globito porque ya no hay tapón mucoso. Y esto genera, esta presión genera distensión en el cuello uterino. Por eso las contracciones van a generar, ¿qué cosa? Dilatación y borramiento. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Xiomara, ¿cuál es la diferencia entre dilatación y borramiento? La dilatación es la apertura del cuello uterino, que tiene de 5 a 10 centímetros, mientras que el borramiento es la acortación del cuello uterino. Ya, entonces, mírenme a mí todos, chicos. Piensen una cosa. Si me cortan así, es un corte sagital, ¿no? Ya, entonces miren acá. El cuello uterino más o menos tiene 3 centímetros así en el corte sagital, ¿ya? Entonces, más o menos hasta así, hasta acá de dice, ¿ya? Entonces, lo que su compañera dice es, borramiento, acá será 0% de borramiento. Si es la mitad que está desapareciendo, va a ser 50%. Si te queda, pues, una cuarta parte, ya pues será 75 o 80%. Si se queda solamente una lengüeta, será 90%. Entonces, así vas a entender qué es el borramiento, que prácticamente desaparece, ¿no? Y tú vas a determinar en tu historia clínica el borramiento en porcentajes, ¿no? Piensa que el cuello uterino, el corte sagital, mide 3 centímetros y este tiene que estar reblandeciéndose y acortándose, ¿no? Como desapareciendo. En cambio, el cuello uterino en dilatación, ya no me hagas mi corte sagital, sino mi corte transversal. Entonces, en el corte transversal, así está el cuello uterino. Entonces, tú haces el tacto, si está suavecito, le pones permeable. Este cuello uterino, como dice su compañera, se distiende, o sea, se alarga, ¿no? Y por eso lo determinas en centímetros. Por un lado desaparece y por un lado se alarga, ¿sí? Por eso tenemos acá la dilatación en centímetros. ¿Ya, chicos? En una primigesta, esto se demora el borramiento y por ende la dilatación. Pero en una multigesta, primero hace el borramiento y progresivamente la dilatación. Ya, Xiomara, tú misma, dime, ¿hasta cuándo determinamos fase latente y fase activa? La latente es 5 centímetros y la activa ya es a partir de 6 centímetros. De 0 a 5 y la activa 6 a 10. ya 6 a 10. En algunos casos te pone mayor a 5. Entonces, en algunas teorías te puede poner de 0 a 4 y de 5 a 10. No hay taxativo, nada está escrito en piedra porque lamentablemente los protocolos cambian de acuerdo a los hospitales, ¿sí? Pero no se hagan bolas, solamente adecúense, ¿ya, chicos? Entonces, de 0 a 5 y mayor a 5 a 10 centímetros es la activa. Entonces, ya acá lo vamos a poner en porcentaje y acá lo vamos a poner en centímetros, ¿ya? Y aparte de eso, ¿qué vamos a necesitar? Acá puedes poner membranas ovulares o formación de la bolsa de las aguas, que es lo mismo, que pueden ser íntegras o rotas. ¿Ya, chicos?
íntegras o rotas. Y con esto ya estamos terminando dilatación, ¿sí? Pero escúchenme una cosa muy importante. Tú sabes que nuestro bebito, alrededor de nuestro bebito está el amnios, ¿no? El corio. Entonces lo está protegiendo nuestro bebito. ¿Qué pasaría si por acá se rompe la bolsa de las aguas? Así, ¡fua! Sale el agua. Y la señora dice, se me ha roto la fuente. Entonces, la fuente se le tiene que romper cuando la dilatación está a 10 centímetros y el borramiento está 100% de incorporación. Sí, allí se le tiene que romper, o sea, en el periodo expulsivo. No se le tiene que romper antes, porque si se le rompe antes, sería rotura prematura de membranas. ¿Sí? Póngase que se le rompa antes las membranas ovulares y tienes una hipodinamia. O sea, los microorganismos patógenos van a ingresar por donde se ha roto y puede ser que infecten a nuestro bebito. Y ahí genera corioamnionitis, infecciones. Así es que no puede ser posible. Por ejemplo, yo he tenido un caso en Loreto, quien le atendía era un técnico en enfermería. Y el técnico en enfermería, por ejemplo, le preguntó el motivo de consulta a la gestante. La gestante le dijo, en mi ropa interior está manchado amarillo y no sé qué me pasa. Entonces, no siempre se rompe la bolsa de las aguas por acá. Pónganse que tienen una rotura alta. Si se rompe por acá, vas a sentir gotitas. No es que se te rompa así, ¡pah! Como se me rota la fuente, no, sino gotitas y gotitas. Entonces, como era una comunidad nativa alejada, no le hicieron su ecografía, no le hicieron nada, y lo que pasó es que le dio infección de la placenta y del amnios, corioamnionitis, y murió la gestante con su bebito. Así es que por eso, importante dinámico uterina, importante dilatación, borramiento, importante estas membranas ovulares o formación de la bolsa de las aguas. Es importantísimo. Ahora tú me vas a decir, ¿y cómo sé en mi postita que se ha roto las membranas ovulares? Allá, le pones en posición ginecológica y le pones en posición ginecológica y con tu espéculo, y atrás está tu lámpara cuello de ganso, y le pones y le ves su cuello uterino. Y le dices, tose. Cuando tosa, así, va a hacer que la presión que ejerza acá, que la agüita salga acá y vas a ver, aunque sea poquito agüita saliendo de su cuello uterino. Y ahí ya tú vas a decir, ya bueno, no estás tan segura, descartar rotura prematura de membranas y váyase a hacer ecografía para determinar el ILA, el índice de líquido amniótico, y de ahí hacer otras acciones correspondientes. Bien, entonces, del periodo de dilatación, dinámica uterina, dilatación, borramiento y membranas ovulares es lo importante. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, interrogante? No puedo. ¿Se está entendiendo? Yo lo que quiero es que... ahora sí está saliendo. Yo lo que quiero es que no me digan lo que han expuesto en su teoría. Esta es práctica. Tú tienes que saber qué vas a hacer, cómo vas a responder en tu puesto de salud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribirías en tu historia clínica? Por ejemplo, escribiríamos primigesta de 37 semanas, siempre por FUR, por AU, por ECO. Entonces siempre colocas eso, ¿no? Acude al establecimiento de salud presentando, en caso de periodo de dilatación, presentando
dolor tipo contracción. No te olvides, cuando escribas el motivo de consulta en una historia clínica y te manifiesta dolor, dolor tipo punzante, dolor flagelante, tú tienes, y yo te sugiero que cuando ya vayas al establecimiento de salud, fijes qué tipos de dolores existen. En nuestra gestante, más que nada, va a haber dolor tipo contracción cuando ya empieza la labor de parto, ¿ya? Siempre caracteriza el dolor, siempre hazlo, ¿ya? No lo dejes así vacío, dolor. ¿Y qué más necesitamos acá? Dolor tipo contracción. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 horas. Siempre es necesario, no lo dejes así. Escribe dolor tipo contracción desde qué hora, ¿sí? Si estamos hablando pródromos de trabajo a parto, dolor tipo ya no le pongas en caso que exista un dolor tipo contracción intenso, no, ya no le caracterices. Dolor tipo contracción esporádico y que no genera sangrado vaginal, ¿no? O, en este caso sí podría verse sangrado vaginal en escasa cantidad, ¿no? En escasa cantidad desde hace 1 hora. Niega además síntomas. Niega demás síntomas. Entonces ahí estás poniendo un punto, que ya no le duele la cabeza, que no tiene epigastralgia, tinnitus, escotomas, no. Solamente viene por el dolor tipo contracción desde hace 3 horas. Y es primigesta. O sea que si empezó su dolor recién hace 3 horas, yo desde allí puedo estar suponiendo que está en fase latente de labor de parto, porque tú tienes que conocer las horas, ¿no? ¿Cuántas horas es para primigesta? 18. Entonces todavía está en labor de parto, puedo suponer, pero también puedo pensar en algunos casos, ¿qué tal la gestante no me está diciendo correctamente las horas que inició? ¿Por qué ni se acuerda? Ah, ya. Entonces, eso también tengo que tener en cuenta. Ya. ¿Qué más ponemos? Examen general, ¿no? ¿Qué se coloca en examen general? Examen general que hemos dicho. Aparentemente regular, estado general, ¿no? Todo lo que vemos. ¿Sí? Si viene choqueada, o sea, viene ella convulsionando o sangrando, mal estado general colocamos. ¿Sí? Ya. Podemos ver desde ahí la hidratación, sí, revisando podemos ver aparentemente regular estado de hidratación. Y en estado general colocamos Lotter, ¿no? Porque esta paciente está viniendo lúcida, orientada en tiempo y espacio y persona. Si la persona viene desorientada, haces tu escala de Glasgow, ¿sí? Y con eso, ok. Ya, en el examen físico, al principio del examen físico vamos a poner signos vitales. ¿Qué colocamos? Presión arterial, ¿qué más? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, ¿no? Ya, ok. ¿Qué más? Acá colocamos cabeza, ya, cuello, mama, tórax y nos detenemos nosotros en abdomen. En abdomen hemos colocado que vamos a poner útero grávido ocupado por feto único, ¿no? Ya, por feto único. ¿Qué más? Altura uterina, situación, posición, presentación. ¿Qué más vamos a poner? Latidos cardíacos fetales, movimientos fetales. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, aparece lo que es aparato respiratorio, aparato cardíaco. Ya, tórax cardíaco, ya. Entonces, ya, génito urinario, ¿no?
genitourinario, puño, percusión lumbar, puntos ranureterales, o si todo está bien conservado le pones, ¿no? Ya, ¿qué más? En genitales, después miembros inferiores, pues, ¿no? Miembros inferiores. Y en genitales colocamos sangrado vaginal en escasa cantidad. Al tacto, colocamos al tacto, ¿qué evidenciamos al tacto, chicos? Dilatación, borramiento, membranas ovulares, ¿no? O bolsa de las aguas. Entonces, eso estamos colocando, dilatación, borramiento y por ejemplo, en abdomen, me he olvidado. En abdomen pones dinámica uterina, porque en abdomen tu manito va a determinar la dinámica uterina. Dinámica uterina, frecuencia, intensidad y duración. Eso lo colocas en abdomen. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso que empezó desde 3 horas, pongámosle que nos diga la verdad, más o menos ahorita tendrá 2 centímetros de dilatación. A ver, puede ser que tenga un 10% o 15% de borramiento, membranas ovulares íntegras, y la frecuencia será más o menos de 1 a 2 contracciones en 10 minutos, intensidad de una cruz, duración 20 segundos. Ya. Entonces, con eso ya tú estás haciendo tu historia clínica y generas con todo esto tu diagnóstico. ¿Ya? Ahora sí, Clara, con todo lo vertido, ¿me puedes decir el diagnóstico? Clara, apúrate, tú puedes. Si no, estamos hablando como locos. Tú tienes que tener clave. Dilatación, 2. Trabajo de parto, fase latente. Ese es tu diagnóstico. Y obviamente que es en el periodo de dilatación, no se supone. No, ya. Y tú buscas el CIE-10. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo acá estuviera 170 latidos por minuto, un movimiento fetal ya estuviera disminuyendo, ahí sí, descartar sufrimiento fetal. Si la dinámica uterina está aumentada, acá puedes poner distocia en la dinámica uterina o distocia en el trabajo de parto, fase, periodo de dilatación. Entonces, es necesario que tú revises correctamente. ¿Y cuál será tu plan? Tu plan de acción. ¿Cuál será tu plan de acción? Camila. ¿Podría repetir la pregunta? El plan de acción, si tenemos trabajo de parto, fase latente. ¿Cuánto demora nuestra latente en primigestas? 18 horas. Tendría que estar caminando. Exacto, pero tú no lo hospitalizas. Porque imagínate que lo hospitalizas en 2 centímetros de dilatación a una primigesta. Se estresa en el hospital. Le va a hacer frío, se va a estresar con tantas emergencias. Tú le haces el plan seguimiento a domicilio, ¿sí? Pero Camila, si nuestra gestante vive en Huachocolpa, en otros sitios alejados, no le vas a decir, bueno, te a Huachocolpa, ándate a tu hospedaje. No, Camila tiene que coordinar para que abren su Samanayhuasi o en la casa materna para que le esté esperando, y le vas a decir, ya no tú serás la que esté en emergencia, pero al personal de planta tendrás que decir, monitorízale por favor, visítale 1 vez o 2 veces al día a la gestante para hacer seguimiento de su dinámica uterina, y también por ende, si la dinámica uterina avanza correctamente, la dilatación y borramiento va a estar ok, ¿sí?
Tampoco no le vas a decir, pero si la gestante vive en Yananaco, vive al frente del hospital, tampoco no le vas a decir, señora, quédate en el Samaná-Iguazú. O sea, vas a adecuarte a la situación. ¿Ya? Si la paciente ya me dice, por ejemplo, que estemos en un sacrificio prolongado junto con su pareja, me refieren que desean irse, que les dé una referencia, normal, ¿les hago referencia? ¿A dónde? Al departamental. O sea, tú desde las 37 semanas antes que empiece su trabajo de parto, tú ya tienes que estar dando su hoja de referencia. Acá. Si Entonces, empieza trabajo latente, entonces ya no le hago hoja de referencia. Ya o sea, ¿tú en dónde estarías? Ponte que estarías en Huachocolpa, ¿no? Ya, acá en Huachocolpa de Huancavelica. Entonces le haces una hoja de referencia para el Centro de Salud Ascensión. ¿Sí? Entonces, si en Ascensión ven que hay alguna patología, le dan una hoja de referencia acá en el hospital. Si está normalito el trabajo de parto, si latidos cardíacos están normales, movimientos fetales normales, entonces, si tiene 2 de dilatación y es primigesta, le van a dejar en casa materna. Si no, si por ejemplo estaría con 6 de dilatación, y la dinámica uterina estaría aumentando, entonces sí ya la hospitalizan. ¿Sí? En fase activa de periodo de dilatación, sí se hospitaliza, en fase activa. ¿Ya? No, eso en fase latente no, pero también tienes que tener algunos parámetros ya de lo que tú conoces. Si es multigesta y tiene 4 de dilatación o 5 de dilatación que ya está en fase latente, no va a decir, no, me dijeron que no le voy a hospitalizar. No, pues la multigesta generalmente va a aumentar su dilatación y borramiento rápidamente. Por ejemplo, yo he tenido un caso en el hospital de Pichanaki que en algunos casos las personas se instaban al vómito. Las señoras les traían chocolate bien caliente con mantequilla derretida, tómate todo, y todo se tomaba la gestante y hacía este reflejo de vomitar, y ese reflejo hace presión acá, lo que hace que presione todo, pues aparte de la contracción, ese reflejo, ya entonces rapidito hacían su dilatación y su borramiento. Entonces, en algunos casos en multigesta, de lo que estaba 4, pasó en media hora, en 45 minutos, a 6. Y después bajó de la camilla, se puso en esta posición, y yo le dije, señora, tienes que echarte la camilla, te voy a llevar a evaluar. Me agarra de las manos y puja. Cuando pujas así verticalmente, el pujo es más fuerte. A ver, tírate y puja. No se puede, pero si te paras y pujas, por eso el parto vertical es más fácil, porque en el parto de vertical tú tienes el control del pujo. En cambio, cuando estás tirada o semi-tirada, es más difícil pujar. Entonces la señora me agarra y puja, y del 6 pasó a 8, y de 8 rapidito se completó, y salió su bebito y se cayó del piso. Entonces, allí, ¿qué cosa tú tienes que tener? Tienes que tener en cuenta, multigestas pueden completar el NUC santiagueño, porque no saben ni lo que están haciendo, ni lo que están tomando. Tú te puedes dar la vuelta, están tomando, están haciéndose vomitar, no sé qué pasará con ellas. Ruda, toman agua, infusiones calientes, para que rapidito progrese. Pero tú tienes que enseñarle los pujos en psicoprofilaxis. Se puja cuando la dilatación está en 10 y el borramiento en 100%. Por eso tú le haces tacto. Si habría una lengüita nada más, imagínate que puja la señora y esa lengüita, que es el cuello uterino, se rompe. Entonces, desgarro del cuello uterino no lo puedes suturar fácilmente. Eso se hace con cirugía menor. O sea, tú no quieres que exista desgarros. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, si se provocan y hacen un parto precipitado, hasta puede haber un desgarro de la zona perineal a la zona anal o al recto, porque tú estás pujando y estás haciéndose el esfuerzo, ¿no? Entonces, todo a su paso. No se
una mujer gestante siente sensación de pujo cuando ya está encajado porque la cabecita está aplastándole. Entonces quiere pujar, pero no debe pujar si no está en 10 centímetros de dilatación y 100% de incorporación, porque puede ocasionar desgarros del cuello uterino. Entonces, cuando ahí le tienes que explicar, señora, póngame atención, ahorita todavía no es el momento. ¿Qué tienes que hacer? Te da una contracción fuerte, respirar así, porque te duele, pues de doler duele, y como te duele y la cabeza está aplastando abajo, quieres pujar, pero no debes. Entonces hay que controlarte un poco. Mientras los latidos cardíacos del bebito estén bien y los movimientos estén bien, entonces todavía hay tiempo. Pero si los latidos cardíacos fetales están mal, está por ejemplo taquicardia o bradicardia, entonces ahí sí es otro tipo de accionar. ¿Ya? ¿Me han entendido? Sí, una pregunta. Sí. He visto en que casos también así, cuando justo pasa eso, cuando no hay buena dilatación, pero ya la madre ya está con muchos dolores, hasta incluso por el tema de llegar ya a desvanecerse, le inyectan oxitocina. Claro, cuando por ejemplo, pero eso tienes que determinar acá, en dinámica uterina. En la dinámica uterina, esta hipodinamia va a generar un trabajo de parto prolongado. Y este trabajo de parto prolongado tenemos que revisar latidos cardíacos fetales y movimientos fetales, y si todo está ok, se acentúa con oxitocina. Entonces, determinando correctamente la progresión de las contracciones. O sea, acá vital dinámico uterino. Entonces, imagínate que tú te vas a atender a otra paciente y la señora dice, ya quiero dar a luz, y el dial lo sube. Y por eso hay malas acentuaciones, porque tú a veces lo puedes subir el dial y recibes más oxitocina de lo que debes, y de hipodinamia pasas a una hiperdinamia. Puede haber rotura uterina, trabajo de parto precipitado y desgarros. Por eso esta dinámica uterina tiene que ir de la mano con este. ¿De qué sirve que ya el bebito ya esté descendiendo, pero si no existe, si todavía no está dilatado y ni borrado completamente? De nada, porque te puede generar desgarros, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan el trabajo de parto. Recuérdense dinámico uterino. Recuérdense eso, y que necesitamos colocar ahí membranas ovulares si son íntegras o rotas, dilatación y borramiento, tienes que tener y saber la diferencia. ¿Ya, chicos? Sí. En el examen mayormente nos tenemos que acordar de lo que es por qué se da la dilatación, la intensidad, la contracción. Yo te voy a preguntar en el examen oral que me expliques el periodo de dilatación. O sea que me vas a explicar desde dinámica uterina, dilatación, fase latente, fase activa, que es el borramiento, membranas ovulares y nada más. Está fácil. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a una paciente a que su dilatación aumente? Con acentuación con oxitocina. O sea, en el suero le pones oxitocina. No, también con prostaglandinas, que puede ser misoprostol. Pero que había leído un artículo científico brasileño donde usaban el misoprostol como terotónico en el parto. es que también puede ser con el misoprostol, pero más que nada el misoprostol, como se da al cuello uterino, es para maduración cervical. Y la oxitocina es para contracción. Entonces, pueden ir de la mano, sí, pero uno es para maduración cervical en mayor porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Por eso se dará obstetra, disculpe, que muchas veces hay mamás, por ejemplo, que pasan que no tienen una buena respiración, o antes de eso pasa que cuando ya están ya en lo que es la dilatación, ya un 8 ya, o que es conveniente,
pasa que ya están bien agotadas y no pueden estar en el parto y a veces ya les mandan, los refieren ya para cesárea, creo, al parecer. Sí, yo he tenido casos cuando estaba trabajando en Loreto de gestantes, más que nada las primigestas, que como son, en Loreto empiezan a tener bebitos desde los 16, 15 añitos, entonces el dolor es muy fuerte, que no te hacen caso. Yo les expliqué bonito, tienes el dolor, respira profundo, pero lo que hacen es agotarse, es gritar, ¡ay, me duele! Y gritas y te desesperas y te agotas. Y cuando ya estás en 10%, ya estás completo, puja, ya no puedo pujar. Y ya, pues no. Ahí yo necesito que en el pujo es otra respiración. Tomas aire, te agarras de las esquinitas y pujas. Así que, y tú les enseñas así es como si hicieras la caquita, así tienes que pujar. Y no sientas miedo y no sientas vergüenza, porque en algunas tenemos salida de heces. Y entonces la señora te va a decir, no, cuando ya ellas mismas saben, porque sienten. Pero tú le vas a decir, tienes que darle confianza, no sientas vergüenza, mamita. Puja nomás para que salga tu bebito rápido. Ya después lo limpiamos y bonito, ¿no? O sea, tú tienes que ser rápido. Si ya estás saliendo eso, una persona te tiene que dar agüita y le limpias rápido, después agarras al bebito con tus guantes quirúrgicos, rápido. No que dame la agüita, ay, ¿quién lo limpia? No, eso es rápido. Entonces, acá tú tienes que tener en cuenta que la primigesta, por eso se les dice psicoprofilaxis. Ahí te van a decir movimientos de cadera para que porque se te va a adormecer. Aquí la pierna, acá la pierna, ¿esto cuánto dura? Media hora, 45 minutos, se te adormece. ¿Y cómo vamos a estar? Entonces, tienes que tener movimientos de respiración. Y en algunos casos he tenido estos casos muy exagerados, que imagínate, ya no podía pujar la señora, no había hospital para hacer cesárea, que está contraindicado, pero se le apoya con Cristeller, bajándole. Entonces, pero eso está contraindicado. ¿Pero qué puedes hacer? No hay hospital. En la selva, por ejemplo, donde yo estaba, que es la Tenda del Marañón, nuestro hospital estaba a 6 horas en chalupa, en avionetas estaba a 1 hora, pero no vuela de noche, ¿no? Las avionetas y las chalupas no salen de noche. Entonces ya pues tienes que hacer algo o no vas a llorar allí. Entonces en esos lugares tú tienes que estar preparado para todo. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a expulsivo. ¿Quién le toca expulsivo?